En esta lección vamos a hablar del orden de las palabras. Es una introducción, tómalo como de esta manera, como una pequeña introducción a lo que vamos a ir viendo durante todas las lecciones que van a estar a partir de ahora, ¿no? De cada elemento que pues estructura o pertenece a la oración o a las palabras. Te voy a mostrar un ejemplo. Voy a iniciar con una oración, ¿sí? Que es la siguiente. Inti mexica teshpachtia in octli. Voy a poner un poquito más larguito el palito de aquí. Inti mexica teshpachtia in octli. Esta oración indica el orden que nosotros como hispanohablantes podemos manejar. Comúnmente nosotros tenemos una estructura en español, hablando del español, lo que es un sujeto, verbo y lo que se dice de ellos, ¿no? Que nosotros comúnmente en la primaria, en la secundaria los manejaron como predicado, ¿sí? Sujeto, verbo y predicado, de lo que se dice, de lo que se predica, de lo que se dice de estos elementos. También se puede en ocasiones a referirse como un complemento, como también lo que se dice, lo que complementa a la acción al sujeto. Este es el orden que se nos enseña comúnmente en español. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un complemento. Por ejemplo, yo como a las 3. A las 3 p.m. Es un ejemplo, ¿no? Como pueden ver, ahí en esta oración están distribuidos los elementos en español. Pero en español, en ocasiones, suele ser tan genérico, suele ser tan complejo el orden de nuestras palabras, que el sujeto puede estar posicionado en cualquier lugar o se puede decir o no. Yo puedo decir, por ejemplo, yo como a las 3 p.m. y se entiende muy bien, pero también puedo decir como a las 3 p.m., ¿verdad? También puedo decir, por ejemplo, como a las 3 p.m. o como, voy a ponerle aquí, como yo a las 3 p.m. En sí, el orden de las palabras en español no tiene tanta relevancia siempre y cuando se entienda, siempre y cuando tenga una coherencia y siempre y cuando la función de cada palabra esté, pues, ahí respetada, ¿no? Se respete la función de cada palabra. Algo similar pasa en la lengua náhuatl, pero en la lengua náhuatl no solamente se hace relevancia al sujeto, no solamente sigue esta estructura sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo y complemento, porque dentro del verbo tiene otros elementos como hemos visto, ¿no? En la lengua náhuatl tenemos un pronombre personal, puede ser nehuatl, tehuatl, yehuatl, etc. Que esos se pueden decir o no, solamente marcan belleza al hablar en el náhuatl clásico. Lo que debe de haber dentro del verbo es el pronombre verbal y ese es obligatorio de ley siempre mencionarlo porque es el que me indica quién o qué hace la acción, ¿verdad? Pues estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta al momento de escribir, al momento de leer en la lengua náhuatl, porque en el náhuatl clásico el orden de las palabras es libre siempre y cuando cada una de ellas cumpla su función dentro de la estructura. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos la oración Inti mexica teshpachtia in octli. Aquí podemos decir, ¿hay un sujeto? Claro que hay un sujeto. En este caso, Inti mexica funciona como sujeto. Inti mexica, los mexicanos. La partícula in, de hecho ahí hay un artículo que te dejamos aquí dentro del curso, que lo puedas leer, para que cuáles son las funciones de la partícula in. En este caso, pues indica que este de acá es un sujeto, inti mexica, los mexicanos o a los mexicanos.
A nosotros, el ti también indica, este es un pronombre verbal que puede estar dentro de esta construcción también porque indica a nosotros. A nosotros los mexicanos, ¿verdad? A nosotros los mexicanos, es lo que les digo. Aquí en la lengua náhuatl, dentro de ciertos elementos va a haber más elementos. Por eso hay que ir entendiendo cuál es la función de cada palabra. El ti funciona como sujeto también ahí e indica esto. Espero se pueda entender. A nosotros los mexicanos, mexica, Texpajtía. Aquí hay una construcción verbal. Le digo construcción verbal porque no nada más está el verbo, sino también está un elemento adicional que es el objeto. ¿Cuál es el objeto? Pues la palabra tesh. Puede haber dentro del verbo un objeto tanto directo, indefinido o definido, que eso es lo que vamos a ver en las próximas lecciones, para que entender este estilo de construcción. ¿Sí? Pero aquí tenemos una construcción verbal. Esto es un verbo, esto es una construcción verbal en presente. Hasta aquí puede estar siguiendo la misma estructura, pero se están dando cuenta, te estás dando cuenta que dentro de cada elemento puede haber más elementos, puede haber objetos, puede haber pronombres personales, puede haber pronombres verbales. Esto es parte característica de la lengua náhuatl. Y tenemos aquí el complemento, el predicado, lo que se dice, o un objeto. El objeto. Esta es la construcción normal o entendible para muchos de nosotros hispanos por asemejar la construcción del español con la lengua náhuatl, pero un idioma es distinto del otro. En la lengua náhuatl comúnmente se le da prioridad a lo que tú quieras darle prioridad. Si le quieres dar prioridad al sujeto, pues lo puedes poner en primer lugar. Si le quieres dar prioridad al verbo, lo puedes tener o lo puedes poner en primer lugar, o al objeto. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a darle prioridad al objeto, que es in octli. Yo voy a decir in octli, el pulque, se puede traducir como de esta manera, el pulque, ¿sí? Aquí dice inti mexica texpajtía in octli. A los mexicanos nos gusta el pulque. Este nos lo indica el tesh, nos gusta el pulque. Ahora yo le voy a dar prioridad al objeto. In octli, ¿qué puedo decir? In octli, el pulque, inti mexica, ti mexica, texpajtía. Puedo cambiar los elementos. Pasa algo similar en el español, ¿sí? Pero como lo puedes ver, dentro de cada elemento tenemos sufijos, tenemos otras palabras, que es lo que vamos a tener que poner énfasis en ello. Ahorita enfócate en que en la lengua náhuatl el orden de las palabras puede variar. Dependiendo a la importancia, al grado de importancia que le podemos dar. En este caso, ahora tenemos inoctli, que es el pulque, que viene siendo objeto. Inti mexica, perdón, voy a recoger mi plumón, ya listo. Inti mexica pasó en segundo término y pues aquí es el sujeto, sigue siendo sujeto. Aunque dentro de esta misma construcción tenemos otros elementos, como es el ti, ¿verdad? Otra vez aquí está el ti, que este es un pronombre verbal, pero que ahí se puede utilizar como un sujeto, hace referencia a nosotros mexicanos. Texpajtía, y aquí está la construcción verbal. Ahora el verbo se fue hasta el final. En esta construcción verbal tenemos otro elemento que es tesh, en este caso, otra vez, que es un elemento objeto, es un prefijo objeto. Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. Que hace la función para nosotros, indica que es hacia nosotros. Y puede traducirse de la siguiente manera. El pulque, inoctli,
A nosotros, mexicanos, Texpactía, nos gusta. ¿Sí notan? Dentro de cada oración, dentro de cada elemento, dentro de cada construcción, hay elementos que tenemos que tomar en cuenta y prestar atención en las próximas lecciones. Y podemos hacerlo de diferente manera. Por ejemplo, ahora quiero ponerle relevancia al verbo. ¿Sí? Voy a poner relevancia al verbo, lo voy a poner en primer lugar. Texpactía, a nosotros o nos gusta. Texpactía, inochtli, nos gusta el pulque, intimexica. Repito, no te saltes la lección de el uso de la partícula in. Ahí está en artículo. No hay un video como tal, simplemente es muy sencillo comprender de manera leída. Pero si requieres alguna asesoría, no dudes en contactarme dentro de las plataformas donde estás tomando el curso para poder resolver todas tus dudas. Y como podemos ver, pues aquí, en primer lugar, ahora pusimos al verbo, ¿verdad? Con una construcción, o sea, no nada más está el verbo, tiene una construcción, tiene un elemento adicional que este verbo indica que recae en nosotros, ¿no? En nosotros. Nos gusta, texpactía, nos gusta a nosotros. Inochtli, este es el objeto, que pasó en segundo término. Intimexica, y el sujeto está en tercer término. Aquí está el sujeto. Repito, cada elemento necesita tener la estructura correcta para poder ser comprensible y aplicar estos cambios, ¿verdad? Bueno, dentro de tu guía de estudio te he puesto más ejemplos como esto para que puedas ver los cambios que tiene cada uno, qué elementos puedes tú identificar en cada una de esas oraciones. De hecho, te he dejado algunos ejercicios dentro de tu guía de estudio que espero los puedas hacer y los puedas mandar para su revisión, y por supuesto si hay algo que corregir lo podamos hacer, lo podamos corregir, o si no, únicamente felicitarte por tu buen trabajo. Nos estamos viendo en una próxima lección.